Buenos días, chicos y chicas. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Y bueno, me parece que tenemos todavía algunas exposiciones pendientes referentes a que el día lunes no pudieron pasar dos personas, Mari Carmen y Diana Laura. Bueno. Y posteriormente ayer estuve revisando y ayer todavía quedaban pendientes, o bueno, me habían entregado Jessica y Lucero. Entonces, si también ustedes ya tienen su material o hoy pueden pasar a exponer, pues sería después de sus compañeras, ¿correcto? No sé si Marisela tengas ya tu, bueno, disponibilidad o tu audio sirva para poder exponer. Mari Carmen, perdón, no sé si dije Maricela o Mari Carmen, pero Mari Carmen, tenías tú pendiente tu exposición. No sé si ya puedas pasar a exponer. Sí, profe, voy. Sí, ok, te esperamos entonces. Y bueno, me parece que Diana Laura no está, entonces, bueno, pues si ella no está, se pueden ir preparando Jessica y Lucero en caso de que vayan a exponer, que bueno, ustedes dos me entregaron la línea, no pasaron a exponer, pero sí me la entregaron. Entonces, para que igual se vayan preparando un poco y puedan exponerla para su calificación. Con base a ello, pues ya les estaré dando su calificación después. Ya califiqué las dos tareas que fueron el ensayo y el mapa, y en su defecto las personas que pasaron a exponer el día lunes también ya les califiqué en la plataforma su exposición del día lunes para que lo puedan contemplar o lo puedan revisar. Entonces, bueno, ya únicamente esperamos a su compañera para que pueda empezar y ya de esta forma continuar con las demás exposiciones. Bueno, buenos días. Yo les voy a presentar mi línea del tiempo acerca de los temas que vimos durante la materia de Historia del Pensamiento Pedagógico. Bueno, para iniciar coloqué algunos conceptos que fueron los que estuvimos viendo referentes acerca de la educación, donde nos marca que es el proceso mediante el cual las nuevas generaciones se apoderan de los conocimientos anteriores de las generaciones que ya han pasado por ello, además de definir que la pedagogía es la parte teórica y mediante la educación se lleva a la práctica, llevándolo a la realidad. Bueno, para comenzar coloqué lo que se refiere a la cultura maya. Abajo de la línea están algunos de sus aspectos, en el cual coloqué que su educación era sistemática, integral, holística y liberadora, además de que en ella su conocimiento se adquiría de manera participativa en los principios, valores y sabidurías que se tenían en ella. Algunas de sus propuestas que ellos tenían eran fieles defensores de la madre tierra, además de construir el proyecto de su vida propia. Y por último coloqué la calidad educativa, donde aplicaban métodos y procedimientos propios, desarrollaban aprendizaje desde las vivencias y continuidad, lo que hacía que ellos iban construyendo cada conocimiento de acuerdo a lo que iban de cierta manera descubriendo a su paso. Posterior a ello coloqué la evangelización de acuerdo a los franciscanos, en el cual su objetivo por parte de ellos era la reorganización social de los pueblos, y algunos de sus aspectos era que esta
digamos que educación se brindaba a hijos de nobles. Se crearon conventos religiosos donde se impartían estos tipos de conocimientos, y algunos de sus vertientes era dirigida a la enseñanza y oficios para mantener una educación más abierta, donde las mujeres, digamos que comenzaban a ver lo que eran las labores del hogar, y los hombres otros oficios diferentes a ellos. Posterior a ello coloqué la época de la colonia, coloqué al personaje, el fray Juan de Zumárraga, donde el personaje católico falleció el 3 de junio de 1548. A México llega en 1516 y empieza a evangelizar, solamente dando la participación de orar a solo un Dios y de cierta manera quitar a los demás dioses que se conocían. Alguna de su importancia de ello es que trajo a la imprenta para poder demostrar sus conocimientos de una manera más gráfica. Por su parte, la educación jesuita, su fundador principal fue San Ignacio de Loyola, donde la educación era la religión de las matemáticas, el español y un poco de la biología. Sus técnicas de enseñanza, era basada en las lecturas, y su método que utilizaban era la repetición, donde memorizaban y constantemente tenían que llevarlo a la práctica para poder tenerlo en mente. Establecieron escuelas específicas para enseñar idiomas, donde también era parte de los hijos de españoles que podían pagar este tipo de escuelas, y el objetivo de las instrucciones era el incidir a jóvenes para construir una sociedad que se viera justa, equitativa y humana. Y bueno, por su parte, de la Constitución de 1857, coloqué algunos artículos que se modificaron y se añadieron, donde se establecieron garantías individuales a todos los mexicanos. Por su parte, se establece la enseñanza laica y se prohíbe el fuero. En el artículo séptimo se expresa la libertad para poder tener una libertad de expresión. En el artículo 30 se establece la desfiguración de nacionalidades mexicanas, y en el artículo 31 y 36 se establecen las obligaciones hacia los mexicanos y ciudadanos. Y por último, la Constitución también es conocida como la Carta Magna, donde no hay más ley que ella misma. También coloqué lo que es parte de las escuelas lancasterianas, donde su propósito era que los alumnos más destacados enseñaban a los que les costaba un poco más el aprendizaje. Su función era clases por las mañanas, para que en las tardes pudieran repasar lo que se les había enseñado durante el periodo en el que asistían a las escuelas. Tenían una disciplina muy forzada para que pudieran contemplar los conocimientos de una mejor manera, y la utilización de pupitres y la de carteles. Algunas lecciones que se brindaban en ellas era la escritura, la lectura, algunos aspectos de la aritmética y la doctrina cristiana. Además, la orden de escrituras y letras era un poco diferente, ya que se empezaba a enseñar letras más fáciles. En segundo lugar estaban las letras con ángulos, en tercero letras con curvas, y en cuarto lugar generar los dictados para de esta forma que ellos pudieran practicar lo que ya se les había enseñado antes. Posterior a ello, la Escuela Nacional Preparatoria, su fundador y lema fue Gabino Barreda. El lema era amor, orden y progreso. En esta forma, el instruir era por medio de enciclopedias, el método científico, y algunos personajes que conocemos dentro de ellos fue Valentín Gómez Farías, donde establece reformas de educación, leyes y decretos, y Manuel Baranda, que establece condiciones para mejorar la educación y justicia. Por su parte, la Escuela Modelo de Orizaba se fundó en Veracruz por parte de Enrique Lauscher. El método y objetivo era visualizar el objeto y nombrar al objeto posterior a ello, enseñar tipo práctico, enfatizar sobre las ciencias y aspectos geográficos, así como su enseñanza de la pedagogía significó una renovación por parte de lo que ya se establecía antes. En las escuelas se estableció una mayoría y mejora durante también su disciplina, que también fue un objeto muy importante para ellos. La educación dentro de la Revolución Mexicana
estuvo muy variada, ya que existieron movimientos por parte de Francisco I. Madero, así como la educación fue una clase privilegiada capaz de pagar las escuelas. Su enseñanza eran las artes y los oficios. Se estableció que la primaria era obligatoria y ya se conocía que no debía estar cercana al clero. La práctica docente cambió el reclutamiento, perdón, ya que era un poco más exigente, y sus políticas educativas era que la educación era un laicismo neutral, marcando un antes y un después de lo que se conocía. La educación rural también tuvo un propósito que era capacitar a los campesinos para mejorar sus condiciones de vida. En sus cambios era la escasez de docentes, ya que un docente era para diferentes grupos, se tenía que hacer cargo. Los maestros era función de instructores, indicar qué hacer y una responsabilidad social mayor. En su ambiente, la organización era distinta, aulas multigrado y un aprendizaje significativo. Y en la enseñanza técnica, el personaje principal fue José Vasconcelos. Hubo un proceso de consolidación. En las escuelas se establecía la enseñanza técnica en secundarias y bachilleres, y la evolución fue que la educación técnica ha evolucionado y se ha adaptado como modelo educativo a lo que hoy conocemos. Por su parte, la enseñanza universitaria, inaugurada la universidad como escuela pública, la proporción era directores y superiores. En el año de 1923 se establecen especialidades con denominaciones altos estudios. En 1946 se establece la Escuela Normal Superior de Facultades, y su objeto era la formación personal, académica y profesional de los estudiantes, así como la producción de conocimientos y saberes. Y por último, coloqué algunos aspectos para resaltar sobre la historia de la Secretaría de Educación Pública, donde el rector fue José Vasconcelos, y algunos de sus departamentos fue el departamento escolar, el de bibliotecas y de bellas artes. En 1921 el número de maestros creció un gran número y considerable, y el método de enseñanza fue establecer la enseñanza técnica. Vasconcelos rechazaba el pragmatismo. Y sería todo. Ok, muchas gracias, Maricel, no, Mari Carmen, perdón, es que estás abajito de compañera. Muchas gracias. Me gustó que destacaras o que empezaras destacando cómo era la diferencia entre pedagogía y educación, para que igual pues entrar un poco en contexto. Muchas gracias por tu presentación, igual me pareció muy completa. Y bueno, pues para que podamos continuar igual, posteriormente te haré llegar tu calificación. Tu compañera Jessica, no sé si ya tenga listo su material para que pueda pasar. Y si no es así, entonces Lucero, no sé si también tenga ya su material para poder pasar y poder exponer. Lucero, no te puedo oír. ¿Ya me escuché, Miss? Ya. Sí, gracias. Ahorita comparto. Ok, muy bien. Bueno, entonces, pues ya las únicas personas que faltaban eran Jessica, Diana Laura y Lucero. En caso de que no estén ni Diana Laura ni Jessica, bueno, pues nada más esperamos a que Lucero nos comparta y continuamos, ¿ok? Sí, ya se ve mi línea, profe. Sí, ya se ve. Bueno, voy a comenzar explicando lo que era la cultura maya.
donde ésta se caracterizaba más que nada por los fundamentos tales como en la religión y las actividades que realizaban cotidianamente, como era la agricultura, su educación. Y en la educación se enfocaban más en sus creencias y en sus costumbres que tenían. Se decía que a partir de los 9 años empezaban a contribuir en las labores del hogar. En este caso sería por parte de las niñas, donde las madres les transmitían poco a poco los conocimientos sobre las tareas domésticas. Y la educación de los hijos pues estaba enfocada en la realización de rituales y más que nada también en la agricultura. En la cultura mexica, para las antiguos el arte del gobernar requería de la educación rígida con castigos severos que incluían la pena de muerte. En esta la educación consistía en que los docentes iban a las casas de los niños para invitarlos a ser parte del Camelcá o del Tepochcali. Se decía que la educación entre los mexicas ocupaba un papel preponderante, tanto así que los docentes, como decía yo, ya iban a invitarlos a ser parte del Camelcá o del Tepochcali. También, por otro lado, están las escuelas lancasterianas. Estas fueron en 1822, la cual fue fundada por Joseph Lancaster. Era una educación mutua donde los maestros se apoyaban de los demás alumnos destacados. En esta se decía que los grupos podían ser desde 100 hasta 200 alumnos, pero con gracias a los alumnos que en este caso apoyaban, que eran, se podría decir como los alumnos más destacados, se dividía el grupo como en equipos y los alumnos más destacados ayudaban al profesor a poder impartir pues, los temas. Por otro lado, la Escuela Nacional Preparatoria de 1868 fue fundada por Gabino Barreda, ordenada por el presidente Benito Juárez. Se construye a través de enciclopedias, se instruye a través de enciclopedias y estas también se basaban en el método científico, con el cual su objetivo de la educación tomará un nuevo rumbo. También la Escuela de Orizaba de 1883 se fundó en el estado de Veracruz bajo la dirección de Rinken Lauchay. Su enseñanza era objetiva para despertar a los niños percepciones diarias a las cosas y el objetivo del estudio de la doctrina era la disciplina. Y bueno, la educación en la Revolución Mexicana, esta fue al inicio del periodo, donde la educación solo era para la base privilegiada y estas enseñaban artes y profesiones. La primaria fue obligatoria, donde prohibieron a la iglesia que se relacionara con la enseñanza. Se establece que la educación fuera laica, gratuita y sin distinción de sexo y estudios económicos y estatus económico. Entre los años de 1910 y 1917 se enseñaban otras materias como el castellano, la aritmética y las formas de expresión. Por otro lado, la enseñanza técnica, que comenzó igual en la Revolución Mexicana, era importante que los estudiantes la recibieran al igual que la educación universitaria. Esto se daba en algunas secundarias y bachilleratos. Y la enseñanza universitaria, donde discutían temas delicados, los maestros ayudaban a formar un pensamiento diferente, con nuevas ideas, y se creó la Escuela Nacional de Altos Estudios y la Escuela Pública de Universidad de México. Y para finalizar, las normales rurales de 1907, estas se crean en el siglo XIX, después de 1907 tenían una organización distinta, económica, geográfica, demográfica y sociocultural. Y en estas también estaban las escuelas multigrados. Bueno, estas se decían que era importante enseñar menos dentro de las aulas y más fuera de los salones y seguir un programa de estudios. Y eso sería todo.
Ok, Lucero, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, a retomar tu línea. Me gustaría, no sé, preguntarte acerca de qué acontecimientos de los que pusiste en tu línea del tiempo consideras que hoy en día son todavía vigentes. Obviamente todo esto tiene parte de la educación que tenemos hoy en día, ¿no? O del sistema educativo. Pero ¿cuáles crees tú o cuál crees tú que es un acontecimiento muy importante que sí tiene mucho que ver hoy en día o que está vigente más hoy en día que otros? Bueno, yo creo que más que nada también en la escuela rural, porque pues antes no se podría, no se veían ahora sí que escuelas, y más que nada como se decía que a partir de 1921 pues fue donde comenzaron. Entonces siento que desde ahí pues ya tomó un gran papel porque pues solamente ahora sí que las escuelas solamente se veían en ciudades y no eran para pues para todos, o sea, se podría decir que solamente a lo mejor iban a ser para la clase alta. Y no, ya después, más tiempo después pudimos darnos cuenta que pues también la educación rural pues llegó hasta esas partes donde pues sí la educación era bastante importante porque pues había pues se podría decir que alfabetismo y así porque no tenían ahora sí que muchos conocimientos por lo mismo de que no existían escuelas antes. Ok, correcto. Muchas gracias, Lucero. Bueno, entonces igual, gracias por tu presentación. El hecho de que nos hayas compartido para ti cuáles son los más importantes, a pesar de todo lo que pudieron revisar o ver en la materia, pues es importante, ¿no? Que lo puedan resaltar de diferente forma o de una forma personal y lo puedan exponer, ¿no? Bueno, tanto a Lucero como a Mari Carmen les estaré haciendo llegar su calificación, obviamente, por la plataforma, ya que ahí tengo sus trabajos. Sus otras dos compañeras que ya no pudieron presentar, bueno, pues nada más tendrán obviamente el porcentaje derivado de solo haber entregado, no haber presentado. Y bueno, las demás personas, no sé, me parece que también tenía pendiente a Cintia. No sé si Cintia tengas ya tu trabajo para presentarlo ahorita. Ok, bueno, entonces si no está, pues no habrá presentación. Las demás personas, hasta el día de ayer, todavía que revisé, porque se cerró la entrega de exposiciones el día lunes, pero ayer incluso revisé y contemplé a las personas que lo llegaron a subir incluso después, las contemplé para que pudieran pasar hoy. Entonces, no sé si las demás personas ya no vayan a entregar nada, no tengan su presentación. Recuerden que es parte de la calificación, es el examen. Y y por ello es que estamos dando el pie a estas presentaciones. Ya por su parte, su compañera Diana Laura ahorita ya nos va a presentar su línea del tiempo para que pueda pasar. Y ya nada más, no sé si Jessica pase después, y si no, pues cerramos ya las exposiciones de la línea del tiempo. Entonces, para que los demás también tengan en cuenta que si no entregaron y si no expusieron, bueno, pues es parte de la calificación en cuanto a
a lo que corresponde. Y bueno, pues también hay personas que no entregaron tareas, no tienen participaciones de nada, y pues para que también lo tengan en cuenta posteriormente cuando se suban las calificaciones. Entonces, bueno, Diana Laura, te doy la palabra, ya se ve tu material, entonces adelante si gustas empezar. Sí. Bueno, en mi línea del tiempo lo primero que puse pues fue la importancia, el cual va pues de la mano con la educación del ser humano, ya que el hombre pues no podría pasar de un estado animal a un estado de hombre racional. Entonces tener conocimiento acerca de la educación nos va a permitir saber cómo se ha presentado la educación y cómo a través de los años ha evolucionado y pues en la actualidad sigue pues evolucionando la forma de educar. Bueno, las diferencias entre la pedagogía y la educación, pues bueno, la pedagogía más que nada va a tratar de la parte técnica, que van a ser las metodologías y pues las técnicas que vamos a ir aplicando a la enseñanza y a la educación. Por otro lado, la educación va a ser la parte práctica. Aquí pues ya se va a transmitir el conocimiento a la persona para que adquiera una determinada formación y le irá sirviendo en un futuro. Bueno, el primer punto es la educación maya, el cual es un sistema vivencial. Entonces, ellos aprendían a través de cada lo que vivían en cada día, entonces pues, iban viendo esa parte de sus evoluciones, de cómo educarían. Su desarrollo de aprendizaje es desde las vivencias, como ya mencioné anteriormente, y era regido por los principios, valores y sabiduría. Por la parte de la educación mexica, pues estaban las escuelas Calmecac, perdón, destinadas a la nobleza. Mi cuerpo es aquí recibió una educación muy estricta y claramente orientada a sus diligencias, que puede ser para la guerra, el sacerdocio o el gobierno. Por otro lado, las escuelas de Poxcali, que eran la escuela de los plebeyos, pues esta era más que nada más relajada su disciplina y la instrucción era menos académica, ya que pues iban a realizar las mismas profesiones que sus padres. Las escuelas Ixpachcali, que esta es la escuela de las doncellas, pues estas iban más enfocadas a las tareas domésticas, les enseñaban a tejer, hilar y bordar. Y las de Cuicacachi, que es la casa de canto, pues era una enseñanza artística que pues se le enseñaba música y danza. Después puse la de los franciscanos, que esta fue con la llegada de Juan de Zumárraga, el cual llega en 1524 y traen la religión católica. Querían educar a los indígenas con los principios del cristianismo. Principalmente educaban a los hijos de los nobles, ya que pues ellos tenían, eran alto mando y pusieron una figura que se tenía que seguir. Posteriormente están los jesuitas, que llegan que fundan la Compañía de Jesús en 1534 con San Ignacio de Loyola. Y aquí pues su técnica de enseñanza se basaba más que nada en la lectura y pues ellos enseñaban la forma de retención de información, que lo repetían varias veces hasta que lo aprendieran. Después puse las escuelas lancastellanas, que se dan en 1822, y su función era atender a escuelas pobres y ofrecer educación primaria. Aquí, pues, su método de enseñanza era que el más avanzado enseñaba a todos sus demás compañeros, ya que, pues, en esta época, pues, había escasez de docentes, entonces, pues, el que destacaba más enseñaba a sus demás compañeros. Bueno, y después puse la Escuela Nacional de Preparatoria, que esta fue fundada por Gabino Barrera en 1867 por la orden del presidente Benito Juárez. Es creada con el lema de amor, orden y progreso. Aquí su principal método de enseñanza pues era instruir por el medio de las enciclopedias, perdón, y pues realizar investigaciones a base del método científico. Después puse la Escuela de Modelo de Orizaba, que está fecha en 1883 y se funda en el estado de Veracruz bajo la dirección de Enrique Lobcher. Su enseñanza objetiva es despertar en los niños percepciones claras de las cosas. Aquí era todo práctico, se enfatizaba en las ciencias naturales, geometría, práctica de las cosas y los dibujos lineales.
Posteriormente, pues puse la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, que se crea para que, bueno, se crea con Justo Ciero y este va a ser el secretario de esta misma. Posteriormente está la Universidad Nacional de México, la cual es fundada el 22 de septiembre de 1910 bajo el régimen de Porfirio Díaz. Sigue la educación rural, que este es un proceso postrevolucionario de 1921. Se crea con la presidencia de Álvaro Obregón y aquí es donde se crea bueno, la Secretaría de Educación Pública con el director José Vasconcelos. Aquí la educación rural trataba más que nada de capacitar a los campesinos, niños y adultos para mejorar sus condiciones de vida. Aquí lo que quisieron es el mismo plan de estudio, tanto el rural y el urbano, para que no hubiera diferencias. Sin embargo, pues aquí se trataba de que crear un ámbito en el cual ellos pudieran educarse. No les exigían tanto como una educación urbana, sin embargo, pues aquí se trataba de que lo consiguieran lo que pudieran tener a la mano y para poder educarlos. Siguiendo la educación técnica profesional, pues aquí se daba en secundaria y bachilleres para que los estudiantes se desempeñaran con calidad en su futuro trabajo. Esto iba a ser dependiendo de la carrera que quieran o la especialidad que fueran haciendo. Y pues por último la enseñanza universitaria, que aquí preparaba personalmente y profesionalmente a los estudiantes para que sean competentes y sepan resolver los problemas que se les presenten. Y aquí las universidades buscan que pues tengan más conocimientos y pues como se repite, pues que sean competentes y no realicen trabajos mal hechos. Y eso sería todo. Ok, muchas gracias, Lucero. Bueno, perdón, Diana Laura, perdona. Igual, pues está bien que hayas iniciado con tu pequeño resumen o bueno, con tu introducción para explicar en qué te ibas a basar en tu línea del tiempo, obviamente teniendo en cuenta la importancia, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Diana, por tu exposición, por tu línea del tiempo. Y bueno, pues como les decía, con Diana cerramos las exposiciones. Ya nada más a sus 3 compañeras que acaban de pasar les otorgo calificación por la plataforma de sus exposiciones únicamente. En general, bueno, pues ya saben que se va a promediar tareas, participación y bueno, su línea del tiempo. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Para finalizar, bueno, vamos a tocar o a terminar de ver el tema que estábamos revisando la clase pasada, cuando igual se terminaban las exposiciones, que pues se trataba acerca de las reformas al artículo 3º constitucional. Y y bueno, me parece que estábamos revisando esta parte en un PDF o bueno, en una lectura. Nada más si me pueden recordar. Me parece que estábamos viendo el PDF y la lectura de qué se trataba este tipo de reformas al artículo 3º constitucional. Entonces, bueno, también les tenía un pequeño video o como un pequeño documental en donde se podía ver toda esta transformación. Vamos a revisar este documental o este pequeño video. Bueno, no es pequeño, de hecho sí es un poco largo, pero para que igual si se quedan a la mitad o así, lo puedan revisar posteriormente en la liga de la plataforma para que lo puedan terminar de ver. Entonces, bueno, para que todos estemos en el mismo contexto, aquí tenemos el PDF del que estábamos hablando acerca de las reformas al artículo 3º constitucional de 2013 y 2019. Entonces, bueno, me parece que estuvimos leyendo toda la introducción y toda esta parte.
hasta la de la reforma constitucional de 2013 y cambiar la educación con el magisterio en contra. Entonces, bueno, en la primera parte ya habíamos visto algunos de los cambios que se habían dado, entre ellos, bueno, que no se había podido abordar mucho más que en el cambio incluso de DF a Ciudad de México, etcétera, y que bueno, pues cómo viene la secuela desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa, después de Enrique Peña Nieto, etcétera, y hasta Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, rápidamente les voy a compartir pues lo que nos alcance a ver de este documental o estas reformas al artículo 3 a través del video para que pues lo puedan tener en cuenta y bueno, pues hasta donde podamos llegar de verlo, lo terminamos de ver ya para poder cerrar. Entonces, bueno, si no tienen alguna duda hasta aquí acerca de las exposiciones, vamos a ver el video y ya posteriormente concluimos bien los temas y la clase. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de vuelta a su canal Didáctica MIR. El día de hoy vamos a continuar estudiando el tema hacia una nueva escuela mexicana. Después de descansar un poco y estudiar algo, les voy a mostrar cómo se ha desarrollado el artículo 3 constitucional desde sus orígenes y un poquito más atrás para poder llegar al lenguaje que se usa actualmente, no solamente en la Constitución, sino también en el lenguaje que usamos como y que sean todos bien. Desde sus orígenes, en 1917, que se creó la Constitución, hasta la fecha se han realizado 11 reformas a dicho artículo 3 constitucional. De hecho, el artículo 3 se creó o se autorizó más bien el 16 de diciembre de 1916, pero no fue sino hasta 1917 cuando se publicó junto con la Constitución. Muy bien, aquí tienen ustedes una tabla en la cual pueden ver qué presidente fue la que la autorizó y cuál era el secretario de Educación Pública en turno. Si les gusta checar, lo iremos comentando poco a poco en el día de hoy. Bueno, me voy a remontar un poquito a lo que es el México independiente, ya desde que México se liberó de España, aunque bueno, luego cayó en el imperio, ¿verdad? El primer imperio mexicano. Estaba interesado en el aspecto de la educación. En aquel entonces eran las ideas de la ilustración, el enciclopedismo, ciertos conocimientos que era necesario que la gente se aprendiera, o básicamente al principio se memorizara. Agustín de Iturbide se interesaba en que hubiera escuelas que estuvieran de acuerdo con el sistema político. Para él, pues con el imperialismo, ¿verdad? Ya un poquito después, en 1823, nos encontramos en el plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana, que dice que la ilustración es el origen de todo bien individual y social. Todos los ciudadanos pueden formar establecimientos particulares. Es decir, la escuela, los sitios de México independiente, se podía dar la educación a través de particulares, de colegios. Eso ha sido durante mucho tiempo hasta la fecha, pero sobre todo antes de la revolución, pues la mayoría de la educación era particular. Bien, en 1833 tenemos una reforma educativa, sería la primera, ¿verdad? O el primer intento más bien de reforma educativa, pero básicamente era la intención de suceder la enseñanza de mano del cliente, independizándola de manera ideológica y era esa la intención, allá en 1833, hacer esa educación que fuera pública, al alcance de todas las clases sociales. Una buena intención, pero pues no tuvo éxito, solamente duró estos 9 meses, tuvo los impactos deseados, pues Antonio López de Santana le dio para atrás, ¿vale? Entre otras cosas, le dio para atrás a esta primera reforma educativa del México. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, esa semillita de que la educación fuera pública, ¿verdad? No germinó, no dio fruto, pero ahí estaba ese interés. Luego ya en el 1852 ya vemos ahí lo de la
obligatoriedad de la educación para niños de 7 y adolescentes entre 15 años. Fuera gratuita. En ese tiempo, más que realidades o hechos, eran cuestiones de decretos y leyes. Entonces, por ahí estamos empezando a ver que sí, en papel, en el principio, se quería una educación pública, gratuita, que fuera obligatoria. En aquel entonces, solamente el 1% de los mexicanos iba a la escuela. Realmente, pudiéramos pensar que tal vez el 1% de los mexicanos estaban alfabetizados y que pueden leer. Entonces aquí vemos que existe la necesidad de educar al pueblo, ya que las luces se encandecen a las naciones y las hacen triunfar. Por medio de la instrucción pública se removerán de un solo golpe cuantos obstáculos se opongan a nuestra felicidad. Eran discursos de aquel tiempo. Aquí subrayé lo de felicidad porque en el plan 2017, ¿sí? En el actual plan, en el plan vigente, aparece la felicidad. Y se me hace muy curioso porque en uno de los planes anteriores, 74, no nada, sino solo 2017, aparece, chequenlo al principio, que el hombre sea feliz. Como en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Entonces aquí la felicidad es un punto importante. Claro, en esas fechas y en la actualidad. Y bueno, también aquí en el 1853 se establecían las materias que debían enseñarse, porque se promulgó un decreto. Actualmente en el artículo 3 aparecen las materias. Eso tampoco había en estos 200 años de México. Nunca habían aparecido las materias en conclusión, pero ya aparecen en el artículo 3. Entonces, por eso es que hago esos comentarios. Y obviamente, pues, quien no cumpliera con estas disposiciones, se iba a clausurar el establecimiento educativo, ¿no? Lo que ahora se llama entonces, podemos ver esos semillitas, ¿sí? Educación pública, educación gratuita, educación obligatoria, allá al principio de México independiente. Bien, en 1857, de donde dice el artículo 3, que la enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones, qué títulos para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. Antes de esta hubo otra constitución, ahí que hablaba acerca de que la única religión aceptable era la católica apostólica romana. En esta parte dice que la enseñanza es libre, cada quien puede ejercerla, no importa si es particular, si es de alguna religión. Aquí dice el artículo 1, ¿sí? El Estado y la Iglesia son independientes. Entonces, aquí podemos ver pues enseñanza libre, pero hay unos ciertos requisitos que deben de cumplir y no todas las profesiones pueden ejercer para la ¿okay? Aquí podemos ver la educación en la reforma, con Juárez, que aumenta los establecimientos de enseñanza primaria gratuita y que todos ellos sean dirigidos por personas que tengan cierta instrucción y cierta moralidad. Esta parte es bien importante, no cualquiera puede ser maestro, somos figuras públicas, no podemos estar ahí con el vino, con la cerveza en la mano, con el cigarro, o sea, somos figuras públicas, nuestros estudiantes nos ven en Facebook y todo ese tipo de cosas, así que debemos nosotros ser ejemplos para ellos. Luego vino el Segundo Imperio Mexicano, donde pues se quiso instalar lo que es la escuela francesa, en la cual había exámenes, bueno, había tareas para la casa, había una boleta mensual y había un examen. Puede eran informaciones de tiempo, pero bueno, igual siguió que la educación fuera obligatoria, gratuita y que estuviera a cargo de los niños, ¿no? Que tenían ahí a las personas a su cargo. De los padres de familia para que enviaran a sus hijos a las escuelas de los 5 hasta los 15 años, que ya desde entonces había inspectores para ellos. También se esperaba que hubiera bibliotecas y laboratorios de ciencias. Eso perduró y ha sido una necesidad durante un buen tiempo, sobre todo en 1960, 70. La verdad que se quería una educación más técnica, por las necesidades sociopolíticas del país. Entonces, no se cumplió eso del laboratorio de ciencias, que estaba muy bien en el tiempo. Para poder enseñar se debe tener un libro de texto. Ya desde entonces empezaron algunos maestros a publicar sus libros, yo también lo he hecho compendios para el colegio he trabajado, pero todavía no se ponía la restricción de que el gobierno iba a ser el encargado de los libros de texto.
era demasiado pronto para todo. Bien, aquí tenemos un personaje muy importante, Camilo Barreda. Para Camilo Barreda no solamente era importante la libertad y la educación es libre, pero se necesitaba, por todas esas guerras de reforma, golpes de Estado y todo ese tipo de cosas, necesitaba orden y progreso en la sociedad. De hecho, bueno, orden y progreso lo puede ver por ahí la bandera de ciertos países sudamericanos, ¿verdad? Entonces aquí es libertad, orden y progreso. Él usó cierta filosofía llamada el positivismo, donde era importante ordenar la mente del ciudadano mexicano. Libertad sí, pero libertad propia se trataba de implantar la paz y el orden con la finalidad de lograr el progreso material del país, y la nueva educación se orientaba hacia ese fin. Sin embargo, pues todavía tenía cierto carácter físico, sobre todo por que en aquel entonces era la escuela lancasteriana la que responderaba, aunque ya iba a cambiar un poquito, pero todavía seguía la escuela lancasteriana, en la cual pues el método era pues, memorístico, era de conceptos, era algo exigente. Pero de eso a nada, considerando que la mayoría de la gente no sabía leer, escribir y con sus ciencias, de eso a nada, pues es como cuando yo le compro a mi hijo una enciclopedia para que se pueda ilustrar, vaya la palabra, y poder desarrollar un poquito su imaginación, aunque en un futuro pues él necesitaría tener muchos instrumentos, ¿no? Para poder llevarla a cabo. Bien. Entonces vemos como que es la niñez, ¿verdad? La niñez de nuestro país, los orígenes de nuestro país. Queremos que haya educación con libertad, ¿verdad? Pero teniendo cierto orden. Y ya en la ley de reforma, pues ya se estableció por ahí, ¿verdad? Que la primaria debería ser gratuita y obligatoria. No era nuevo esta idea, ¿verdad? Pero ya se asentaba un poquito más, gratuita para los pobres y obligatoria de acuerdo al reglamento. Que debe obligar a los padres de familia para llevar a sus hijos a la escuela. Eso fue un detalle durante mucho tiempo porque muchos padres de familia no querían llevar a sus hijos porque estaban los hijos en el campo, en la Escocia, en la carpintería, herrería, en fin, comercio, entonces no entendían por qué había que llevar a los hijos a la escuela para ellos hacer la pérdida de tiempo. Entonces, todo esto se fue llevando poco. Aquí vemos también que se consideraba la creación de un profesorado instruido para que impartiera enseñanza. Bueno, luego viene el porfiriato, pues ya había cierta estabilidad, ¿verdad? Ya no vienen esas guerras, conflictos de la reforma, etcétera. Ya había una estabilidad y bueno, sabemos la historia de Porfirio Díaz, de cómo él duró mucho tiempo en el poder. Igual seguimos obligatoria, gratuita y laica para la educación, pero todavía dice no se aceptarían personas que pertenecieran a alguna religión. A mí me parece eso de alguna religión, pues que la profesaran, ¿verdad? O que fueran dirigentes, me imagino, clérigos, sacerdotes, pastores. Yo imagino que era ese tipo de personas, ¿verdad? Que estaban liderando alguna congregación. Porque si no, pues si pertenece a alguna religión, yo pertenezco, usted pertenece, muchos pertenecen, hay quienes no. Entonces había que aclarar ese punto. Había maestros ambulantes, y algo así como misiones culturales. Había esos maestros ambulantes que iban a ciertos lugares donde nadie había llegado antes y establecían establecieron varias cosas en aquel tiempo y básicamente se logró con el porfiriato llegar a un 20% de alfabetismo. Significa que el 80% de los mexicanos no sabía leer y escribir allá como poquito de 10. Tenemos otro personaje ejemplar que es Justo Sierra. Él estuvo defendiendo la posición de la escuela laica. El error con respecto de la escuela laica estaba en que la confundían con una escuela atea. Y no, la verdad que no. ¿Verdad? Hemos estudiado nosotros en escuelas, área secundaria, y siempre se inculcan, se meten por ahí ciertas ideas, pero sobre todo los valores. En mi opinión, los valores provienen de ciertos textos que están en diferentes religiones. Esos textos, esos manuales, ¿verdad?, ancestrales, esta tradición oral es la que lleva esos valores. Entonces, no se puede decir que la escuela en la que yo estudié sea una escuela atea, ¿vale? Porque hay ciertos valores que están por ahí. Entonces, él defendió mucho la escuela laica como un soberano organismo de paz, continuadora, que ayuda y refuerza a la familia. Debe de ayudar a la familia. La familia es la que debe disfrutar los valores, primeramente,
y la escuela debe de dar esos valores positivos que piensan en la casa. Si la escuela atea, la verdad que muy bien, seguimos. Adelante. Bien, finalmente llegamos allá a 1917 y pues vamos a ver cuáles han sido los cambios que ha sufrido el artículo 3º constitucional a través de la historia. Te repito que mi interés es entender un poquito cuál es el lenguaje que se usa actualmente en nuestra constitución. Ahora se habla de una nueva escuela mexicana, no es crítica, pero pues si vemos, hay muchas cosas que ni son nuevas, ¿sale? Y cosas que tampoco son mexicanas. Entonces se trata de tomar lo positivo de lo que se ha hecho en el mundo, en diferentes países del mundo, ¿verdad? Pero darle ese toque mexicano. Bien, entonces, el artículo 3º establece que la enseñanza es laica, así es, laica, gratuita, obligatoria, si ya hemos venido viendo. Al principio Carranza propuso el siguiente texto: habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación y gratuita de enseñanza primaria, superior y elemental. La elemental era los primeros 4 años, la primaria superior eran los últimos 2 años. No es como ahorita que la primaria inferior son el primero, tercero, la primaria superior es cuarto, sexto. En aquel entonces la elemental era primero, cuarto, y la primaria superior era de ¿vale? Bien, esa era la cuestión. Laico tiene que ver con una raíz, que aquí quiere decir pueblo popular, pueblo, que está ajena a toda creencia religiosa, que busca transmitir la verdad, desengañar el error, no es dogmática, busca el método de la comprobación científica, que el Estado sea neutral, pero acabamos de ver, no es una enseñanza atea, tiene ciertos principios que tienen ciertos libros importantes para diferentes estudiantes. Entonces, no condenan la existencia en práctica de las religiones, simplemente no las condenan. A eso se refiere el laicismo. Bien, ahora sí, ¿qué decía el artículo 3º en 1917? Bueno, entonces, hasta aquí llegamos al momento en el que el artículo 3º constitucional, el texto original de 1917, es en el que, aquí nos podemos quedar en este breve video que va explicando todo esto. Si se fijan, todo lo que ya se abarcó referente a las demás etapas de lo que ustedes ya conocen, de lo que ustedes ya revisaron en la materia, pues tienen que ver, ¿no? Con estas reformas al artículo 3º, que pues hoy en día ya está vigente. Entonces, tiene todo que ver toda esta historia, todas estas etapas, para que se pueda comprender cada vez mejor. Entonces, hasta este punto del video, pues nos vamos a quedar precisamente para que, si ustedes tienen el interés de seguir viendo qué pasa posteriormente o cómo se van hilando o cómo se van conectando todas estas situaciones que ya revisamos y para que hoy en día pues exista estas modificaciones o estos nuevos cambios en el artículo 3º. Entonces, de igual forma, en la clase anterior vimos la importancia, vimos cuáles habían sido algunos cambios, etcétera, pero pues dentro de esta historia de las reformas, pues también hay más historia, ¿no? Entonces, para que también lo tengan en cuenta o lo puedan contemplar, y pues ya lo puedan ir revisando. No sé si, esto es respecto a los temas y, todo lo que ya revisamos como último tema de la materia para ya finalizar. No sé si tengan alguna duda acerca de esto o algo que quieran comentar acerca de este tema. Y por otra parte, pues, chicos y chicas,
Las exposiciones y las calificaciones, bueno, pues ya se las voy a estar poniendo por la plataforma. De cualquier modo, por el grupo les voy a dar ya su calificación final antes de que yo la suba para que podamos ver si hay algo que tengan dudas o así. Pero de por sí ya tienen una idea de lo que han entregado, de qué calificación tienen en sus 2 tareas y en sus exposiciones, las personas que ya presentaron, pues ya pueden darse como una idea. Y bueno, pues a las personas que igual siempre han estado participando y han estado en constante, han estado comentando constantemente, bueno, pues también su porcentaje de participaciones. Entonces, bueno, chicas y chicos, no sé si tengan alguna duda respecto a pues esto que les acabo de mencionar. Y, y bueno, pues igual pues en esta ocasión nos pudimos nada más ver ya casi al final de la materia, ya no pudimos estar desde un inicio y trabajar bajo un mismo régimen a lo largo de todo el cuatrimestre, pero bueno, pues de todos modos el tiempo que estuvimos trabajando, pues igual gracias chicos por haber participado, por haber tomado en cuenta todos los aspectos que desde que llegué se pudieron haber dado en la materia. Entonces, gracias. Igual si tenemos la oportunidad de coincidir después, nos veremos después. Por el momento, pues saben que estamos vigentes en el grupo para checar lo de sus calificaciones o algunas dudas y ya pues para que al final se suban las calificaciones finales. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran decir para que ya podamos finalizar la sesión. Y pues ya nada más quedar con esos pendientes. No sé si tengan alguna duda, chicos, chicas. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya me dijeron que no hay dudas. Si en general no hay dudas, bueno, entonces voy a finalizar la sesión, chicos. Nos estamos viendo y estamos en comunicación por medio del grupo. Y hasta luego. Hasta luego, mis gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente. Buen día.